la evaluación. En general a todos les fue bastante bien. ¿Qué tal la dinámica? Porque ese fue un examen de carácter teórico conceptual. Yo, por lo que veo, rindieron bien, pero ahora me gustaría tener un poco una retroalimentación de cómo interpretaron y cómo relacionaron la parte de conceptos con esos estudios, pequeños estudios de caso que se les propusieron en el examen. ¿Cuál es específicamente, profe? En realidad la dinámica, porque no era un concepto defina cultura, pero sí les daba yo tal aspecto, o por ejemplo, el tereré es un componente material e inmaterial de la cultura, así como le fue esa relación de los conceptos con una proposición o un, le digo yo, ese es un pequeño casito, un pequeño ejemplo. Esa parte sí me gustaría tener una retroalimentación por parte de ustedes. La Profe, verdad que por mi parte súper bien porque en la clase también ya habías explicado, o sea, también diste un ejemplo. Entonces no fue nada complicado relacionar, o sea, la clase ayudó mucho. O sea, yo por ejemplo hice un resumen de la clase y entonces ahí tenía, o sea, me fue fácil entender los conceptos y aplicar a los mini casos, por decirlo así. Sí, ok. sí, Gracias, justo lo que Pati. dijo Patti, profe. Ese ejemplo lo diste en clase, por eso fue fácil de relacionar. Y los Sí, otros también fueron cosas que hablamos en clase. Sí, eso mismo. sí. Como se llegó a mencionar, o sea, porque volví a revisar los videos, entonces me fue fácil después completar. O sea, no era nada así fuera del lugar que por ahí no se entendía o algo así. Ok, no, no, sí, eso es importante porque trato de hacer algo que no reproduzcan directamente porque de esa manera también es como que estarían solamente siendo ahí depositario de conocimiento, sino que puedan aplicar acá. Y bueno, ahora empieza lo divertido. Empezamos desde hoy teoría general de sistemas. La próxima clase vamos a hablar de sociedad del riesgo. Así que prepárense luego ya su TT para el próximo viernes porque sociedad del riesgo a mí me encanta y les voy a contar la historia y todo. Así que están todos invitados al capítulo el próximo viernes. Y ya después empezamos a hablar de aspectos prácticos dentro del estudio de la ecología humana. Vamos a hablar de factores ambientales, vamos a hablar de lo que son determinantes y condicionantes de la salud ambiental. Entonces, vamos a ir viendo ya aspectos aplicativos. Iniciamos hoy con teoría general de sistemas, que es un poco el componente conceptual, pero el que nos va a ayudar a entender más adelante por qué toda la sociedad se comporta como un sistema complejo. Van a recordar, vamos a usar hoy, explicando teoría general de sistemas, los conceptos que habíamos visto en ecología y ambiente, y ya después vamos a estudiar la aplicación de esta teoría en el entorno social, porque es un poco más complejo y tenemos que llegar a relacionar las características del entorno social con el entorno ecológico. Y ese es el gran desafío, el no querer tirar mucho solamente a lo ecológico o solamente a lo social, sino buscar el punto de equilibrio, que es lo que se espera de ustedes cuando trabajen como ingenieros ambientales que deberán ocuparse de ambos aspectos cuando están en un entorno, ya sea laboral o en un determinado trabajo, incluso la postura personal que cada uno pueda en un determinado momento optar. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de teoría general de sistemas. Esta no es una presentación mía, pero es una presentación que a mí me parece muy didáctica. Es de la Universidad del Cauca de Colombia, les puse ahí. Y les recomiendo que puedan acompañar para profundizar más lo que es teoría general de sistemas con el artículo de Bowling. El artículo de Bowling está en nuestra sección del aula virtual donde están bibliografías recomendadas. Van a encontrar su artículo, es uno recomendado y con la clase misma de hoy también tienen una lectura si alguien quiere profundizar y leer más sobre teoría general de sistemas. Para que siempre es importante complementar lo que hablamos y lo que vemos con alguna lectura en la medida que dé la posibilidad del tiempo. Yo sé que terminamos igual leyendo a través de una pantalla en estos contextos, entonces si en algún momento se sienten que tienen ese tiempo, lo pueden dedicar a leer y a profundizar. Esos son dos materiales que a mí me parecen muy interesantes
para poder acompañar a este tema. Bueno, entonces hoy vamos a hablar primeramente de la introducción de esta teoría, un poco los antecedentes y las características de los diferentes sistemas que existen a través del mundo y en diferentes condiciones y bajo diferentes circunstancias también. Entonces, por hablar un poco desde el punto de vista de la introducción de la teoría general de sistemas, la teoría en sí, desde que fue escrita, socializada a nivel mundial, es nueva, pero el concepto no. El concepto del todo con las partes es algo que incluso ya lo heredamos de los primeros estudios que realizaron los griegos. Los griegos en los diferentes estudios filosóficos ya hablaban de que existía un todo que tenía partes y de ahí se fue heredando a diferentes áreas del conocimiento y cuando inicia todo lo que es la época del siglo XVII, siglo XVIII, donde el iluminismo y diferentes corrientes, tanto filosóficas como de estudios, donde nace el método científico, van a ir recuperándose de sus saberes griegos y es hasta el finales del siglo XIX, con diferentes aportes del mundo filosófico, que se empieza a construir la teoría general de sistemas, que termina finalmente publicándose con ese nombre, Teoría General de Sistemas, en el siglo XX. O sea, la teoría como publicación en sí del área de conocimiento que abarca distintas ciencias es nueva, es del siglo XX, pero ya se conocen antecedentes históricos de aportes considerados como antecedentes para la construcción de esta teoría. Ustedes ya conocen, probablemente ya en algún momento escucharon del concepto de la teoría general de sistemas. Es aquella que explica el análisis de un todo y de las interacciones que se dan entre los diferentes elementos que están dentro de ese todo y que eso explica un determinado fenómeno que sucede en la realidad. Esto nosotros lo estudiamos mucho cuando estudiamos ecosistemas. Es más, cuando ustedes estudiaron ecosistemas el semestre pasado, estaban estudiando un sistema de características ecológicas. De ahí que hablaron del principio de la propiedad emergente, que las diferentes características que surgen de las interacciones es más que la suma de las partes de manera independiente. Ese concepto de ecosistema está basado en la teoría general de sistemas. Imagínense, el concepto de ecosistema en sí es de aproximadamente el año 1920. Todavía no había salido a luz la teoría general de sistemas como tal. Sin embargo, el concepto ya existía en el área de las ciencias naturales. Así también existía ya en el área de las ciencias sociales, hasta que en un determinado momento se junta y se lanza en el mundo académico el concepto de teoría general de sistemas. Esta teoría hoy en día se utiliza para estudiar varias áreas del conocimiento, no solamente el área social o el área ecológica, pero sí recordarles que el área ambiental tiene mucho de base de estudio en el marco de la teoría general de sistemas. ¿Por qué? Porque uno primero va a permitir explicar los diferentes fenómenos de una realidad y porque también nos puede ayudar a predecir una posible conducta futura de una determinada realidad, por más de que en ocasiones existen muy pocas probabilidades de hacer una predicción, sobre todo cuando hablamos de comportamiento humano. Sí, esta teoría nos puede ayudar a tener una breve comprensión de un determinado fenómeno o de una realidad. Cuando hablamos entonces de esta teoría y hablamos del concepto de un todo, y ese todo puede ser un objeto, ese todo puede ser un espacio físico o puede ser un fenómeno, una realidad, algo que es intangible, algo que existe, que tiene un inicio y tiene un fin. Ejemplo, irse a la universidad, que no hablamos del concepto de movilidad, sino del proceso académico, y esas partes siguen lo que se conoce como el principio de la sinergia. Y aquí vamos a recordar también el principio de sinergia, que ustedes ya estudiaron en la parte de ecología y ambiente,
para explicar lo que nos propone la teoría. ¿Qué presenta la teoría general de sistemas? Que existen diferentes sistemas que pueden ser agrupados y existe una jerarquía entre estos diferentes sistemas. Y esta jerarquía es una jerarquía que está dado por uniones de los sistemas de una categoría inferior. No es como la jerarquía que nosotros conocemos, en la cual yo tengo un rango militar o tengo un rango de la iglesia. No es ese concepto de jerarquía, es el mismo concepto que ya se había visto en ecología, en donde cada unidad superior está dada por el conjunto de las unidades que son inferiores. Y acá vamos a ver un ejemplo, que es la recursividad y la sinergia en el entorno de la teoría general de sistemas. Es decir, que un conjunto de células va a formar un individuo. Entonces, la categoría individuo está dada por las uniones de diferentes sistemas de la categoría anterior, que son las células. Ahí incluso biológicamente hay una serie de pasos, porque un conjunto de células da un tejido, un conjunto de tejido da órganos, un conjunto de órganos da sistemas, y un conjunto de sistemas da individuos. Ya el grupo de individuos va a dar una población, ya luego la población en relacionamiento con el entorno va a dar un ecosistema, y ya un ecosistema nos va a dar paisaje, y finalmente vamos a llegar al universo. Ese es el concepto de la recursividad y la sinergia, el concepto de que los diferentes niveles están dados por las uniones de sistemas que están en una jerarquía anterior, que se conoce en el marco de esta teoría. Cuando hablamos un poco de los antecedentes que van a servir de base para finalmente dejar que salga a la luz la teoría general de sistemas, se habla de los aportes desde la filosofía de Descartes y de Spinoza, que ya hablaban de ese estudio parcializado de una realidad que contribuía a entender el por qué se daban fenómenos cuando se trataban de interpretar estas partes de manera independiente. El aporte de Augusto Comte y de Kant, que también son aportes de carácter filosófico, y Leibniz, que habla mucho de la funcionalidad de los sistemas y cómo se articulan sus diferentes componentes. Entonces, vemos que hay muchos antecedentes de la filosofía para explicar la teoría general de sistemas, porque no es muy fácil de explicar desde el punto de vista teórico esta teoría. Valga la redundancia, se la entiende y se la comprende mejor desde ejemplos. Entonces, la filosofía lo que hace es dar esos diferentes ejemplos para que finalmente se pueda explicar la teoría. Y la ciencia que termina dando el toque final para comprender bien la teoría general de sistemas es la ciencia informática, que es la que utiliza toda la base de esta teoría para la construcción tanto del sistema del software como del hardware, totalmente basados en teorías generales de sistemas. Entonces, cuando vemos también algunos antecedentes que se dan entre los años, lo que sería el finales del siglo XVI y los inicios del siglo XVII, ya un filósofo, Hegel, había presentado 3 ideas para analizar una realidad. Él ya proponía que el todo era más que la suma de las partes. Esta idea ya la trajo de los diferentes postulados griegos. Hablaba de que el todo determinaba la naturaleza de las partes, es decir, si yo tenía un todo físico, eso implicaba, cuando yo hablo de un todo físico, imaginémonos un artefacto inanimado, una televisión. Si mi todo, televisión, es de naturaleza inanimada física, es decir, la puedo tocar, es tangible, sus partes también tenían que ser de esta naturaleza, también tenía que tener partes que sean tangibles y que sean físicas. Si mi todo era una realidad social, ejemplo, un fenómeno social como la migración, las partes de ese proceso que yo consideraba un todo, también tenía que tener esas características de ser intangibles, como lo es un proceso social.
A eso se refería Hegel cuando decía de que el todo determinaba la naturaleza de las partes. Como tercer postulado, él presenta que las partes no se pueden comprender de manera aislada del todo. Es decir, no sería correcto que yo interprete un determinado hecho si lo estudio independientemente del todo en el cual se encuentra. Es decir, no tendría sentido estudiar un circuito que compone o que forma parte de un televisor si no lo estudio en el contexto del aparato televisor. O no sería tampoco lógico estudiar uno de los fenómenos dentro de un proceso de migración si no lo estudio dentro de ese mismo proceso. A eso se refiere de comprender las partes desde la visión del todo. Y finalmente propone que estas partes están interrelacionadas y son interdependientes, es decir, dependen unas de la otra. Y es en ese proceso de interrelación e interdependencia cuando surgen nuevas características que van a construir ese todo que finalmente va a recibir el nombre de sistema. Entonces, ¿qué características van a cumplir los sistemas? Sean de naturaleza física, sean de naturaleza tangible o intangible, naturaleza social, naturaleza ecológica, incluso naturaleza matemática, todos los sistemas cumplen la característica de la interrelación. Es decir, sus elementos siempre están interrelacionados. Esa es una característica que se cumple en todos los sistemas. Otra característica que se cumple en los sistemas es la totalidad. Es decir, el todo es el producto de las partes interrelacionadas. A eso se refiere la característica de la totalidad de un determinado sistema. Otra característica es la búsqueda de objetivos. Todos los sistemas, ya sean los naturales, lo que existen en el mundo, que lo que hacemos es estudiarlos, así como los que son creados a través de la mente humana, siempre existen buscando el logro de una determinada meta, llegar a un objetivo final. Así como el objetivo que tiene la gran mayoría de los ecosistemas es tender al equilibrio, tender al clímax, también los otros determinados sistemas tienden a un determinado objetivo. Y la cuarta característica es que todos los sistemas necesitan de insumos y originan productos. Sí o sí existe en el sistema, se debe identificar en el sistema una fuente de entrada que recibe el nombre de insumos, que son los que se van a interrelacionar entre sí, que son las partes, para originar un producto que ya va a ser resultado de estas interacciones. Y como todos los sistemas se vuelven a relacionar unos con otros, en algunos sistemas sus productos se van a volver insumos de otros sistemas. Entonces esas son las 4 características que cumplen los sistemas: la interrelación entre sus partes u objetos, la totalidad, la búsqueda de un objetivo y la presencia de insumos y productos. Entonces, poniéndonos en este análisis, también vemos otras características que son ya un poco más profundas o más analíticas cuando vemos un sistema. Y otra característica es la transformación. ¿A qué se le llama transformación? Al cambio de una entrada o de un insumo en un producto o una salida. Si un sistema no está haciendo este proceso de interrelación, que es una característica propia, es porque algo está fallando en el sistema. Imaginémonos, para ver el ejemplo así muy sencillo, volvamos al televisor, que es un sistema físico cerrado sencillo. Si el televisor está con todas las partes requeridas, en teoría, está conectado a una fuente de electricidad, porque así lo requiere, y no enciende, es decir, no genera una imagen, me está indicando de que no está transformando una determinada entrada en una salida. Entonces, algo está fallando en el sistema. Esto es mucho más complejo, pero es también se pueden buscar ejemplos bastante gráficos en un ecosistema
en donde cuando no hay una transformación, imaginémonos un ecosistema en el cual no se da un proceso de transformación, de generación de propágulos, de nuevas fuentes de vida, sobre todo vegetales, donde los árboles no originan semillas y no se está regenerando una cobertura vegetal, eso me está indicando de que algo está ocurriendo en el sistema. Se tiene que dar de por sí ese proceso de transformación. Otra característica es el proceso de entropía. A mí me gusta mucho siempre el concepto de la entropía porque por más de que se asocie el concepto de la entropía con el caos, en realidad el proceso de entropía se relaciona mucho con el desorden creativo. Y los sistemas tienen que tener esa característica, lo que llamamos el desorden creativo. En la naturaleza es producto de toda esta entropía, de todo lo que conocemos también como el flujo energético a lo largo de los ecosistemas, en el hecho de que se originan procesos que muchas veces nosotros no conocemos o aún no tenemos del todo explicado desde nuestro propio entendimiento humano. Entonces, una característica propia que tienen los sistemas, sobre todo los naturales, es la tendencia a la entropía. En los sistemas que son físicos o que ya son creados por el ser humano, se trata de disminuir al mínimo el proceso de entropía o de desorden. Una característica que tiene, que es quizá un poco opuesta a la regulación, a la entropía, es la regulación, pero están apoyándose unas con otras. Porque el concepto o la característica de regulación de un determinado sistema se refiere a que esas interrelaciones están en función al objetivo al cual quiere llegar un ecosistema. El sistema. Este sistema, o muchos de estos sistemas, cuando hablamos sobre todo de los que son de naturaleza o de características naturales, tienen lo que muchos filósofos le llaman la inteligencia propia o la inteligencia de la naturaleza. Buscan llegar a un objetivo y existen procesos de entropía y de regulación que se ayudan unos con otros, y cuando se regula un proceso de transformación en el sistema se frena, es para que se llegue mejor al objetivo. O cuando por el otro lado se deja que fluya mucho más el proceso de la entropía, es siempre para que el sistema logre su objetivo. Entonces, recuerden que cuando estamos analizando un sistema, siempre ese sistema está siguiendo un orden de interrelaciones para el logro de su objetivo. Nosotros identificamos el objetivo de un sistema, incluso sin que el sistema tenga un nombre específico, estamos prácticamente interpretando o pudiendo interpretar a todo el sistema. Y esto vamos a recordarlo porque en el mundo social se va a ver mucho ese fenómeno de comprender cuáles son los objetivos de los sistemas sociales. Y finalmente la característica de la jerarquía, que implica esa interrelación de unos sistemas con otros. Así como habíamos visto, todos los sistemas están relacionados unos con otros, sobre todo los naturales, y cuando introducimos en estos sistemas naturales los sistemas que son creados, se da toda una red de jerarquía que relaciona unos sistemas con otros. Ahora vamos a tratar de ver un poco los tipos de sistemas. Nosotros conocemos más los sistemas que son de características naturales, pero podemos tener dos grupos de sistemas. De acuerdo a su constitución, podemos tener sistemas físicos, como hablamos, aquellos que son tangibles, tipo una tele, tipo una casa. Eso es un sistema tangible. Un sistema de constitución tangible puede ser también un área vegetal. Un bosque es un sistema físico, porque yo lo puedo tocar, es tangible, un río. O podemos tener los sistemas que son abstractos, que son aquellos que solamente yo los puedo interpretar en un proceso de pensamiento. Un sistema abstracto es un sistema educativo. El proceso de la educación es algo que solamente nosotros lo podemos comprender desde el análisis cognitivo. Nosotros no vemos el sistema educativo, nosotros no vemos el proceso de la educación.
solamente vemos los resultados y vemos los cambios que generan en un individuo. Y eso es lo que se conoce como un sistema de características abstractas. La cultura es un sistema abstracto. Yo no veo la cultura en sí, yo veo las manifestaciones de la cultura, veo los elementos de la cultura, pero el sistema cultural es abstracto. Y de acuerdo a su naturaleza, puedo tener aquellos que son cerrados o aquellos que son abiertos. Uno cerrado es aquel que tiene un insumo de entrada, una interacción y una salida. Lo que llamamos también el concepto del hardware, algo que tiene sobre todo una programación o el objetivo del sistema está programado. Y los ecosistemas, perdón, estoy con los ecosistemas, los sistemas abiertos como los ecosistemas, que son aquellos que tienen entradas, interrelaciones y productos permanentes y que están en una constante renovación de estos. Son los sistemas de naturaleza abierta. Algunas características entre estos dos ecosistemas: los que son cerrados no intercambian con el ambiente que los rodea, los abiertos sí. Los cerrados tienen un muy poco intercambio de energía y materia con el ambiente, en cambio los abiertos tienen mayor intercambio de energía y de materia. Los cerrados son herméticos a cualquier influencia ambiental, sin embargo los abiertos no pueden vivir aislados de un ambiente. Y los cerrados tienen un comportamiento que está programado, está determinado para cumplir un determinado objetivo, y sin embargo los abiertos están adaptados o son adaptativos ¿para qué? Para la supervivencia, para la continuidad a lo largo del tiempo. Como ya están dándose cuenta, ecosistemas de naturaleza ecológica que ya estudiamos son abiertos, y el sistema social, con mucha mayor razón, también es un sistema abierto. Algunos parámetros importantes de conocer para analizar un determinado sistema es la entrada, que también se le llama insumos o impulsos o inputs si lo leemos en inglés. Son aquellos que proveen los primeros materiales o energías para que funcione un sistema. Y la salida ya es lo que se obtiene como producto de las interacciones de las diferentes entradas. En un ejemplo muy básico, aquí están viendo madera y que se produce finalmente en un mueble. Si lo queremos ver en un ejemplo más abstracto, podemos pensar en sentimientos de personas que se pueden transformar en una sociedad o un grupo de amigos o una familia. El proceso o la transformación que se da, que son aquellos mecanismos de conversión de esas entradas en salidas, que es otro parámetro, otro de los procesos muy importantes de los sistemas. La retroalimentación o el feedback, que es ese volver cuando vuelve, ya sea un producto o sea una información para mejorar el sistema. Y el ambiente, que se va a conocer como todo aquel medio externo que envuelve al sistema. Algo importante de recordar en los sistemas que son abiertos: la supervivencia va a depender de su capacidad para adaptarse y responder por sobre todo a los cambios y a las exigencias del ambiente externo. El ambiente es el mayor influyente en los sistemas que son abiertos. Y este es un gráfico que suelo usar para tratar de explicar. Está centrado en el concepto de ecosistema o sistema ecológico. Yo tengo propiedades o tengo insumos que interaccionan para darme un producto, y eso vuelve en forma de retroalimentación. Esto es un modelo, un diseño simplificado. Si lo quisiera ver en un ejemplo ecológico, yo podría tener plantas y suelo, ambos son insumos o propiedades, interaccionan entre sí para darme un producto al cual yo le puedo llamar bosque, y ustedes ya conocen que sus propiedades son mucho más que hablar de las propiedades solamente de las plantas o del suelo de manera independiente. Y este bosque retorna en forma de retroalimentación hojarasca, que mejora la formación de suelo, o
regulación de los ciclos de nutrientes, que también colabora para la nutrición de las plantas o los vegetales. Y en este caso, este sistema utiliza una fuente de energía que es externa, que es el sol, que siempre hay una fuente que mueve al sistema. En este caso, es una fuente que es el sol. Cuando hablamos de estos sistemas abiertos, el sistema abierto, que puede ser un organismo, está muy influenciado por el sistema o por el ambiente que lo rodea y que influye en él. Es así que vamos a conocer a los sistemas abiertos, o forman parte del grupo de los sistemas abiertos, los biológicos y los sociales, que van a interactuar en forma dual con el ambiente. ¿A qué nos referimos con interactuar de manera dual? El ambiente influye en el sistema y el sistema también influye en el ambiente. Estos sistemas abiertos pueden crecer, pueden cambiar, pueden adaptarse y pueden reproducir. Sin embargo, en los sistemas cerrados, los que son físicos, no hay interacción con el ambiente y no pueden crecer, ni cambiar, ni adaptarse, ni reproducir. Para identificar sistemas abiertos y sistemas cerrados. Ahora, para tratar de tener este conceptual teórico, vamos a hablar de algunos aportes semánticos. ¿A qué le llamamos aportes semánticos? A aquellas palabras que son propias de la teoría general de sistemas, que hoy en día las utilizamos en varias ciencias como aporte de esta teoría. Y las vamos a seguir escuchando. Algunas ya las escucharon y otras las van a seguir escuchando. Entonces vamos a ver el concepto y el aporte desde la teoría. El primero de ellos es el concepto de salida. En el contexto de la teoría general de sistemas, las salidas son los resultados del proceso de las entradas. Y puede ser un producto, puede ser un servicio o puede ser una información. Y por sobre todo, una salida es el resultado del buen funcionamiento de un sistema, del cumplimiento del objetivo de ese sistema. Ese es el concepto de salida desde la teoría general de sistemas. El concepto de las relaciones, que también muchos le llaman interrelaciones, son esos diferentes enlaces o vínculos que se dan entre los diferentes objetos o las entradas de un determinado sistema. Y estas relaciones pueden ser simbióticas, sinérgicas o superfluas. Hablamos de que una interrelación en un sistema es simbiótica, y esto vamos a recordarnos porque vamos a utilizar mucho en el mundo social. Una relación es simbiótica cuando una colabora con la otra. Ejemplo, en el mundo social, cuando una persona ejerce un acto que podemos llamarle solidaridad, de apoyo a otra, se da una relación del tipo simbiótico. O lo que también estudiamos en el mundo ecológico, cuando ambos obtienen un beneficio. El beneficio no siempre va a ser físico. El beneficio muchas veces también puede ser de carácter intangible, o lo que llamamos en el mundo social emocional. Esas son relaciones del tipo simbiótica. Otro tipo de relaciones son las sinérgicas. Y las sinérgicas pueden ser positivas o pueden ser negativas. Una relación es sinérgica positiva porque cuando se produce, potencia otras relaciones también positivas. Ejemplo, yo interrelaciono con otro ser humano en un proceso de escucha y genero en el otro el desarrollo, potencio una relación sinérgica y colaboro para que mejore de alguna manera el estado de ánimo de la otra persona. Entonces, esa es una relación sinérgica porque ayuda a que el otro también desarrolle una interrelación de carácter positivo, es decir, apoya a una relación. Yo no gano nada. Esa es la característica de la sinérgica. Yo doy un proceso de escucha para estar en un diálogo con la otra persona, pero sí genero una relación o desarrollo una relación positiva en el otro. Esa es la relación sinérgica positiva. Y la sinérgica negativa es cuando yo ejerzo una influencia o una relación negativa. Para ser más sencillos, en un lenguaje muy utilizado hoy en el día en toda la jerga psicológica, el tóxico.
Esa es una relación sinérgica negativa, cuando favorece que en el otro se desarrolle una relación negativa. Y luego están relaciones que reciben el nombre de superfluas, que ocurren de manera ocasional y que no generan ningún tipo de relación en respuesta. Un saludo o puede ser un encuentro casual, no vayan a entender mal. A ver, una superflua es el hecho de que uno tenga un contacto con una persona desconocida y le ceda el paso. Esa es una relación de tipo superfluo en el mundo de lo que serían los diferentes sistemas. Entonces, este es un aporte semántico cuando hablamos de diferentes de estos conceptos, desde el enfoque de ciencias sociales, que es lo que vamos a ver en la parte de ecología humana, recordar estos diferentes conceptos de los que hablamos ahora, que son aportes de esta teoría. El concepto de atributos o propiedades, que son aquellos que definen a un sistema como lo conocemos, y podemos tener atributos que son definidores. Los atributos definidores son aquellos que sí o sí existen, porque una entidad o un fenómeno no sería tal si no existiese ese atributo. Es decir, una sociedad no sería sociedad si no tuviese grupos sociales, si no tuviese una organización social. Entonces, en ese caso, la organización social es un atributo definido. Un ecosistema no sería ecosistema si no tuviese un flujo de materia. Entonces, el flujo de materia es un atributo definido. Y los atributos que son concomitantes son aquellas cuya presencia o ausencia no hace diferencia al sistema. Es decir, existe y le da una característica al sistema, pero no influye por sobre todo en sus objetivos. Entonces, recordar también el concepto de propiedades o atributos de un sistema. Luego, el concepto de contexto. Desde la teoría general de sistemas, el contexto es el conjunto de objetos exteriores a un sistema que influyen en el mismo. Y el contexto es un concepto semántico de la teoría general de sistemas que tiene que ser definido por el responsable del estudio de un sistema. Y es lo que se conoce como el límite de interés. Y esto lo vamos a recordar, y sobre todo recuérdenlo si en algún momento están trabajando en las tesis. Cuando hablamos cuál va a ser el límite de estudio, eso es algo, o el contexto de un estudio, eso es algo que uno lo define. Sea que estén en el área ecológica, sea que estén en el área social, sea que estén en el área de tecnología, siempre el límite, el contexto lo define la persona que va a interpretar o que va a analizar un sistema. Entonces, el contexto es ese entorno exterior que influye en el sistema, y uno como investigador o como analista del sistema va a tener que definir cuál es ese contexto. El contexto no es algo propio del sistema, es algo decidido en función a la persona que lo analiza. El concepto de la retroalimentación, que es cuando las salidas, los productos del sistema regresan, ya sea como recurso, como el caso de la hojarasca que habíamos visto, o como información que permite, que ayuda, que controla el sistema para que llegue a su objetivo. Ese es el concepto de la retroalimentación. Para eso es muy importante que podamos conocer cuál es el objetivo del sistema. Porque si yo no sé cuál es el objetivo del sistema o a dónde quiere llegar el sistema, no voy a poder identificar correctamente cuáles son los procesos de retroalimentación. Y otros dos conceptos interesantes que son la permeabilidad, qué tan permeable es un sistema, es qué tanto interactúa con un medio. Ejemplo, hay sociedades que son más permeables, las que están más centradas o más abiertas a un proceso de globalización. Y el concepto de la adaptabilidad, es decir, qué capacidad tiene el sistema de aprender y de modificar un proceso o una característica cuando entra en contacto con el entorno. Si pensamos en un individuo, podemos relacionar el concepto de la adaptabilidad con la capacidad que puede tener ese individuo de poder responder a una determinada situación en el contexto social en el cual vive.
Y podemos decir, una persona es más adaptable o menos adaptable, pero es un aporte de esta teoría el concepto de la adaptabilidad. Luego también tenemos los conceptos de la estabilidad. ¿Y a qué le llamamos que un sistema sea estable? Cuando se puede mantener en equilibrio. Es correcto que un sistema esté en equilibrio mucho tiempo y conceptualmente no, porque la tendencia de un sistema es a estar en ese proceso de búsqueda siempre de sus objetivos. Pero el concepto de estabilidad, incluso en algunos casos, lo van a asociar con el concepto de resistencia al cambio, sobre todo cuando hablemos de contextos de sistemas sociales. Y luego el éxito, que el éxito se define desde esta teoría como la medida en el cual ese sistema está alcanzando su objetivo. Si el sistema fue creado como un sistema físico, computadora fue creado para transmitir información y lo está logrando, llegó a su éxito. Medir estos éxitos en entornos naturales o en entornos sociales es un poco más complicado, pero si podemos identificar cuál era el objetivo que tenía el sistema, podemos de alguna manera hacer el análisis del éxito, teniendo siempre presente que el éxito es algo que cambia con el tiempo, no es que se llega al éxito y eso permanece para siempre, sino que está en constante cambio. Y finalmente, que está asociada con la lectura que también les dejo en el material, existe una propuesta de jerarquía de sistemas que lo propuso Boulding, que es una clasificación bastante útil para entender sobre todo la complejidad de quienes vamos a analizar en un momento el sistema social, y él estableció estos siguientes niveles jerárquicos. Hay sistemas que son de estructura estática, es decir, totalmente físicos y totalmente programados. Luego tenemos sistemas dinámicos simples. Un sistema dinámico simple es aquel que tiene una programación, pero con un mayor grado de complejidad. Sistema dinámico simple podría ser un reloj. Un sistema ya cibernético. El sistema cibernético es aquel que también es un sistema cerrado, que tiene una mayor complejidad en la construcción de su estructura. Ejemplo, un computador. Luego el concepto de sistema abierto de Boolean. Es el primer nivel, por eso no confundan con nuestro concepto de sistema abierto de la teoría, sino vamos a hablar del concepto de Boolean. Para Boolean, el sistema abierto es el primer nivel de un sistema que está en contacto con el entorno y que podría ser aquel en el cual se da una mínima interacción con el ambiente. Un ejemplo, según él, de un sistema abierto es la célula. Ese es un sistema abierto. Luego habla de una quinta propuesta, que es el sistema genético-social. El sistema genético-social se refiere para él cuando estamos hablando ya de el nivel de los vegetales. No sé históricamente por qué le llama genético-social a los vegetales, pero él dice, aquellos que transmiten su información genética y que viven en un contexto social sin movilidad. Ese es su quinto nivel de jerarquía de sistemas y él lo asocia directamente con los vegetales. El sexto nivel, que es él le llama el sistema animal, aquellos que tienen características genéticas, viven en sociedad y pueden movilizarse, le llama sistema animal. Ya luego habla del sistema humano. Cuando habla del sistema humano, habla de las características del individuo solo el ser humano con sus diferentes dinámicas internas, es decir, cuando está hablando de esos procesos de aprendizaje, emociones y interrelaciones con el otro. Ya en un octavo nivel, él propone el sistema social. El sistema social es ese conjunto de relaciones de individuos que constituyen el sistema humano para dar origen a una sociedad. Y un último nivel de sistema que él propone, que es el sistema trascendental, que hasta ahora es un sistema utópico, es decir, un sistema que existe en el constructo mental, pero que nunca el ser humano lo pudo aislar, identificar ni estudiar.
porque el sistema trascendental se refiere al equilibrio pleno entre todos los sistemas sociales. Ese es el concepto del sistema trascendental. Y les digo que es un concepto utópico porque hasta ahora no se logró ese equilibrio entre todos los sistemas sociales y en consecuencia no se lo pudo estudiar. Pero es el nivel de jerarquías bastante interesante que propone Bowling para sobre todo entender que el nivel de complejidad en el cual está el sistema social es el octavo nivel de jerarquía, o sea, es el octavo nivel de complejidad para ubicarnos de qué tan complicado es analizar y comprender un sistema social, y en ocasiones no vamos a llegar a comprender a todo el sistema social, sino vamos a ir analizando componentes o subsistemas para tratar de explicar un determinado fenómeno que es de nuestro interés. Bueno, con eso entonces quiero cerrar nuestra clase de hoy de teoría general de sistemas. Es muy interesante, al comienzo parece abstracto hablar de teoría general de sistemas, pero conforme vamos leyendo y vamos tratando de asociar con casos o con hechos que ya conocemos, es interesante aplicar estos conceptos de la teoría general de sistemas a otras áreas de estudio. Entonces, más que nada vemos el aporte del sistema para poder después acordarnos o relacionar las palabras cuando estemos estudiando ya sea sistemas sociales o también sistemas de características naturales. Bueno, yo temporalmente entonces me callo si hay alguna pregunta, alguna consulta, comentarios de lo que estuvimos hablando hoy. No exactamente, profe. Una vez que vuelva a mirar, seguro que sí. Pero Ok, quería preguntarte la parte del contexto. sí, Sería el espacio en donde yo analizo en mi, o sea, donde se analiza el sistema en sí. sí. O sea, para El que yo pueda, contexto, sí, para que yo pueda evaluar exactamente. O sea, tengo que delimitar ese espacio. sí. El concepto de contexto justamente requiere esa delimitación de la persona que va a estudiar. Es decir, yo puedo decir, quiero estudiar la sociedad paraguaya. Vamos a hablar de la parte social, que es la que compete a ecología humana ahora mismo. Yo quiero estudiar la sociedad paraguaya, pero yo puedo tener el concepto mental de que yo quiero estudiar la sociedad paraguaya, pero me va a ser imposible porque es algo muy amplio. Entonces digo, voy a estudiar la sociedad paraguaya, pero voy a representar una familia paraguaya. Voy a tomar una familia paraguaya en la cual voy a estudiar el proceso de distribución de roles de una familia en particular. Entonces mi contexto va a ser la familia X, que representa, y ahí yo ya doy una explicación más sociológica de por qué tomo a esa familia como ejemplo, familia paraguaya, y voy a describir a esa familia en su contexto. ¿Y cuál es su contexto? Y puedo decir, es la casa donde vive, en tal barrio, en tal ciudad, en tal departamento del país. A eso se refiere el contexto. El contexto yo defino qué tanto quiero extender o quiero hacer amplio mi estudio de un determinado sistema. O si voy a estudiar en el aspecto, me tengo que ir a lo ecológico, mi mente se va. Quiero estudiar un bosque de ribera y tengo un río. Yo no voy a tal vez poder estudiar los kilómetros de extensión que tiene el bosque de ribera que acompaña un río. Entonces, ¿qué hago? Hago un muestreo, establezco áreas de muestreo en donde voy a tomar los datos para analizar mi bosque de ribera. Entonces, esas áreas de muestreo que yo definí, esas van a ser mi sistema, que van a estar influenciadas por un contexto, que es todo lo que le rodea, que va a ser por un lado todo el hilo de agua de mi curso hídrico, por otro lado puede ser la actividad que está luego de mi bosque de ribera, y yo delimito cuál es esa área. A eso se refiere el contexto, el hecho de que el contexto yo lo tengo que delimitar. Ok, profe, gracias. Sí, acuérdense, eso les va a ser siempre muy, muy útil, porque el día de mañana cuando estén llevando adelante investigaciones van a tener que hacer ese proceso de delimitar bien y explicar bien ese contexto
en el cual están haciendo o una investigación o un trabajo. Sí, justamente ese es mi pequeño problema ahora. No, necesito delimitar algo y todavía no sé cómo hacerlo. Y ahí, ¿saben que les va a ayudar mucho? Leer. Cuando ustedes quieren delimitar algo para un trabajo, sea natural, sea natural le llamo yo a la parte ecológica, sea tecnológico o sea social, les va a ayudar mucho siempre la base teórica. Entonces traten de ver trabajos similares primero. Segundo, traten de ver posibilidades de acceder y de ir al sitio o de recolectar información. Esos son los diferentes aspectos que les van a ayudar a tomar la decisión de qué tanto van a ampliar un contexto, porque una cosa es lo que nosotros queremos y es nuestro ideal cuando hacemos una investigación o un trabajo, y otra cosa es la factibilidad. Entonces, eso siempre hay que tener en cuenta cuando uno va a delimitar un determinado contexto. Ya no te preocupes, Pati, ese es un debate que toda la vida tenemos porque queremos hacer lo máximo posible y hay veces que tenemos que ir recortando en la medida de que se ajuste a los objetivos a los cuales queremos llegar y que también sea factible poder realizarlo. Es un trabajo que hacemos siempre. Tomarle cariño al trabajo. Sí, o sea, en realidad ya tengo todo el trabajo, o sea, el trabajo ya está hecho, profe. El problema es que para que yo pueda presentar tengo que reducirlo, sin Ujú, salir de los objetivos del trabajo, em, pero no puedo tocar todo lo que tiene el trabajo. ujú. Ay, no, ella es más complicado. ¿Sabes a qué me parece tu casilla? Me correspondió a trabajar de esa manera. Me recuerda cuando tenés que arreglar un vestido que ya está totalmente cosido. Sí, pero es un ejercicio que igual se puede hacer. Yo sé que lo vas a poder. Sí, pero ese es ir viendo parte por parte para no perder información. En realidad no es lo ideal. Eso sí, aprovechando el comentario de Patty, no es lo ideal. Lo ideal es tener bien delimitado todo nuestro contexto y ahí tener información. Pero hay casos que cuando ya tenemos la información y ahí nos corresponde delimitar el contexto, es un poquito más complicado hacer el proceso inverso. Pero también se puede hacer. Ok, profe, gracias. En otra consulta, todos van a llevar de tarea, antes de dormir esta noche, ponerse a pensar en algún sistema, el que les venga a la cabeza, para tratar de aplicar estos conceptos que estuvimos hablando hoy y ponerle un nombre. Traten de pensar en un proceso que va a ser propio para cada uno de ustedes. Y en ese proceso que les pueda servir de ejemplo para entender la teoría siempre y que recuerden siempre, traten de identificar su entrada, su retroalimentación, su salida, su transformación y traten de tener ese ejemplo. Tiene que ser algo que sea significativo para ustedes. Entonces, cada vez que quieran entender o aplicar la teoría general del sistema, acuérdense de ese ejemplo. Ese es un análisis que funciona bastante bien. Entonces, les recomiendo hacer ese ejercicio. Así cuando están antes de dormir, les va a llevar unos 10, 15 minutos y es algo que funciona bastante bien para aplicar y recordar siempre los conceptos de la teoría general del sistema. Gracias, Dale, profe. profe, voy Súper. a hacer. Gracias. Bueno, muchas gracias chicos a todos por la presencia el día de hoy. Ya voy a detener acá la grabación. Les voy a subir tan pronto me descargue esto al Drive,